Jeremías capítulo 6, verso 16 dice la palabra así, por favor. Vamos a leerlos todos. ¿Quién le hace falta ahí eso? Allá, Steven, cuádreme allá. Jeremías capítulo 6, vamos a buscar Jeremías. Lo importante es eso, de que leamos la palabra. Jeremías capítulo 6, verso, ¿ya lo tienen todos? Verso 16 dice así la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, nos sigue hablando de los caminos, y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. ¿Qué dice? Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Hoy Dios nos quiere hablar sobre el tema volver a las sendas antiguas. ¿A dónde debemos volver? Entonces Dios nos habla de soltar, pero también Dios nos va a hablar hoy de volver a las sendas antiguas. La iglesia hoy en día necesita volver a hacer una nueva estructura espiritual en su vida y aprender y preguntar dónde está el poder de Dios. Cuando Dios nos habla de ello, nos está hablando de que muchas veces nosotros como iglesia tenemos que preguntar por las sendas antiguas. Cuando tú comparas o miras hoy en día, estamos en el siglo ¿qué? 21, ¿sí o no? Donde la tecnología ¿qué? Avanzado, donde se ven muchas cosas, donde todo está sobre la moda, sobre la tecnología, y todo ello avanzado. Y decimos nosotros, estamos en el siglo 21 y hay que vivir como el siglo 21. Claro que no está mal, la tecnología ha avanzado, pero mire, nos damos cuenta, cantidad de iglesias, hablemoslo así, o la iglesia nos damos cuenta, o hay cantidad de pastores sufriendo o pasando una escasez de necesidad de la palabra y necesidad espiritualmente. Y están pastores siendo carecidos de la presencia del Espíritu Santo. Y a veces la iglesia se encuentra en lo mismo. Tiene tanta tecnología, tiene tanto conocimiento, tiene tanto estudio, tiene tantos talentos, pero está careciendo de la presencia del Espíritu Santo. Y Dios le dice a Jeremías que el pueblo tenía que volver a las sendas antiguas. Y cuando miramos la palabra de Dios, vemos que es tiempo de pararnos y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Cuando Dios le está diciendo al pueblo que se paren y pregunten por las sendas antiguas, les estaba diciendo: el camino por donde ustedes andan no está mal. El camino por donde ustedes van no está mal. Se ve bien, pero no es bueno. Por donde ustedes están andando, les dice, por donde ustedes están caminando, por donde ustedes están yendo, no está mal, pero no los va a llevar a ningún lado. Le dice: deténganse y pregunten por las sendas antiguas. Necesitamos detenernos, necesitamos hacer un alto y preguntar cuáles son esas sendas antiguas. ¿De cree que usted que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel? Dios estaba amonestando al pueblo. Dios estaba siendo enojado con el pueblo, porque el pueblo todo lo tenía. El pueblo sabía cuál era el camino y estaban ahí. El pueblo tenía conocimiento, claro que lo tenía,
El pueblo tenía sabiduría, claro que la tenía, pero estaban careciendo de algo. Estaban careciendo de la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la iglesia, con muchos pastores. Tienen mucho conocimiento, pero están careciendo de la presencia del Espíritu Santo. Y una vida y una iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. No es nada. Mire, iglesia preciosa, si tú y yo no volvemos a las sendas antiguas, no nos volvemos a parar ahí en las sendas antiguas y preguntamos cuáles son esas sendas antiguas. Esas sendas antiguas es volver a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mucho conocimiento hay. Mire, ¿qué hay que hacer? Hay que ver por qué la iglesia no crece. Cuando hablo de que por qué la iglesia no crece, no estoy hablando de este lugar. Usted dice, de pronto hoy no vinieron muchos, de pronto hoy la iglesia no se llenó. No es este lugar el que te interesa que esté lleno. No es este lugar el que nos interesa que crezca. El crecimiento y la multiplicación la da el Señor. Pero ¿cuándo la da el Señor? Cuando hay una verdadera iglesia que está llena del Espíritu Santo. Cuando hay una iglesia que se para y analiza y se vuelve a las sendas antiguas y pregunta. Entonces viene la multiplicación. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Y sobre nosotros mora la presencia del Señor. Para que nosotros crezcamos. ¿Cuántas personas necesitan crecer? No de estatura. Hay unos que se quejan porque son altos. Hay otros que se quejan porque son bajitos. No importa la estatura. Lo que tú y yo tenemos es que crecer es a diario espiritualmente. Que nuestras vidas tienen que ser diferentes cada día en nuestro andar con el Señor. Y cuando la iglesia crece, entonces se verá lo que tú y yo queremos ver en lo secular. ¿Cuántos quieren ver una nación diferente? ¿Cuántos quieren ver un país diferente? El problema no son los gobernantes. Cuando tú lees la palabra Jeremías, te vas a dar cuenta que el problema no eran los gobernantes nomás. El problema no es el gobernante en la nación. El problema es la iglesia. El problema es la iglesia. El problema somos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque hemos perdido las sendas antiguas. Porque tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha palabra, tenemos mucho talento, pero carecemos, o la iglesia está careciendo de la presencia del Espíritu Santo. Y sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia no es nada. La iglesia no va a ningún lugar. Lo que tú quieras no lo vamos a conseguir en nuestras fuerzas. Lo que tú quieras conseguir, lo vas a conseguir cuando tú te metes y vuelves a las sendas antiguas. Vuelves a ese primer lugar donde empezamos. Vuelves a ese primer lugar a reconciliarte con el Señor. Entonces dice la palabra, le dice al pueblo de Israel, le dice, esténse inquietos y pregunten por las sendas antiguas. Vuelve y les dice, el camino por el cual ustedes están andando, el camino por el cual ustedes están caminando no está mal, pero ustedes no van a llegar a ningún lado así. Dice, deténganse y pregunten por las sendas antiguas. Iglesia, tenemos que hacer un alto. Tenemos que pararnos. Tenemos que volver a esas sendas antiguas. Tenemos que volver a ese gozo cuando empezamos con la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que volver siempre a ser llenos del Espíritu Santo. Anhelar esa pasión por Él, anhelar ese anhelo, anhelar ese amor, anhelar esa llenura. Usted recuerda cuando estaba en esas sendas antiguas que usted llegaba el domingo y lo primero que decía, hoy es sábado, mañana es domingo, yo anhelo estar en la iglesia.
O llegaba de trabajar y lo primero que anhelaba es buscar y postrarse a los pies del Señor. Llegaba de trabajar y se postraba y buscaba la palabra. Pero ahora la iglesia carece de la presencia del Espíritu Santo. Carece de la presencia del Espíritu Santo. Porque se va acabando. Entonces se preocupan por muchas otras cosas. Tienes conocimiento, tienes talento, tienes conocimiento de la palabra, pero no estás en las sendas antiguas. Porque para muchos las cosas espirituales se les hace carga. Para otros el orar se les hace carga. Leer la palabra se les hace carga. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese primer amor. Y cuando tú lees en otros tiempos, en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, vas a encontrar la clave del éxito. Vas a encontrar la clave por qué los hombres que fueron llamados, por qué los hombres que fueron ungidos, vieron el poder y la manifestación y la gloria de Dios en sus vidas. ¿Por qué cree que lo vieron? La clave para ello no fue los profetas. La clave de los profetas, la clave de Moisés, la clave de los ungidos, no era su fuerza, no era su capacidad, no era su conocimiento, no era su inteligencia. La clave de ellos era que ellos eran obedientes a la presencia del Señor. La clave de ellos era que ellos estaban toda su vida buscando la llenura del Señor cada día. Y si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, créame que la iglesia no va a crecer. Y cuando te hablo de iglesia, somos tú y yo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si tú te evalúas en este instante, ¿cómo estás creciendo tú? Recuerda que la clave de los profetas, la clave de Moisés, la clave de los hombres ungidos por Dios, no era lo que ellos hacían. No eran sus fuerzas, no era su capacidad, no era su conocimiento. Era que el Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba la capacidad y la sabiduría para seguir adelante. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, volver a ese primer amor. Volver a esa intimidad con el Espíritu Santo. Volver a buscar la llenura del Espíritu Santo. Volver a gozarnos, a tener esa comunión con el precioso Espíritu Santo de Dios. Nadie podía ser rey, nadie podía ser profeta sin el Espíritu Santo. Los hombres, el mismo Señor Jesucristo era esto acá. El mismo Señor Jesucristo durante 30 años, Él no pudo hacer milagros. Hasta que Él fue llevado al desierto y en ese ayuno de 40 días, Él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Mírame acá, Jesús vivió 30 años como un hombre común y corriente. Pero durante esos 30 años Él no pudo hacer milagros. Su ministerio empieza cuando Él es llevado al desierto y es lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando entonces los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos eran resucitados, los paralíticos se levantaban. ¿Cuándo? Cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué poder vamos a tener? ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios en la tierra si la iglesia carece de la presencia del Espíritu de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En nuestras fuerzas? No. ¿Con nuestro conocimiento? ¿Con nuestra capacidad? Cuando lo que necesitamos realmente
para que Dios nos use, para que el poder de Dios sea manifiesto como en los tiempos de antes, como en los profetas, como en los reyes, como en los sacerdotes, es buscar la llenura del Espíritu Santo. Es buscar la llenura. Si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, créame que Dios nos usará igual que los sacerdotes, igual que los reyes, igual que los profetas. Aún el mismo Señor dice que lo único que te puede dar fuerzas a ti es la presencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. Mírame acá. Nadie podrá entrar a lo sobrenatural de Dios mientras tú no tengas la llenura del Espíritu Santo. Nadie podrá entrar a lo sobrenatural mientras esté dormido espiritualmente. Nadie podrá entrar a lo sobrenatural mientras una persona esté dormida espiritualmente. ¿Cuándo entra una persona a lo sobrenatural? Cuando hacemos un alto y volvemos a las sendas antiguas. Cuando nos paramos y decimos: precioso Espíritu Santo, yo no te siento, no te he sentido estos días. Cuando le decimos: Espíritu Santo, ayúdame a hacer las cosas para no poder equivocarme. Cuando nosotros sentimos la necesidad de la presencia del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo de Dios viene y llena en nuestras vidas, entonces podremos vivir una vida sobrenatural a plenitud del Señor. El resto es difícil. Por eso es que muchos se cansan, muchos se alejan, muchos botan la toalla. ¿Por qué? Porque en tus fuerzas nada podemos hacer. Mira lo que dice el Señor en Zacarías. No pierdas ahí Jeremías, por favor. Ahí adelante está, por favor. Búscalo ahí, por favor. Zacarías. Ahí adelante está. Cuando Dios le habla al profeta Zacarías que vaya y le hable al profeta a Zorobabel, Dios le encomienda algo a Zorobabel, de que haga una casa. Entonces va Zacarías y le habla a Zorobabel. Pero Zorobabel le pregunta y le dice: ¿cómo yo voy a hacerlo? Yo no sé. Pero el Señor le habla a través del profeta Zacarías y le dice: lo que tú quieres hacer, lo que Dios te mandó a hacer, lo que Dios te mandó a construir, lo que vas a construir, no es con fuerza, le dice, sino con mi Santo Espíritu, le dice. ¿Ya lo tiene ahí? Mire lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6. El verso 5, léelo por favor. Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Dice Jehová: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que Dios le estaba mandando a través de Zacarías que Zorobabel hiciera, él no lo iba a hacer en las fuerzas de él. Zorobabel dijo: pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y él le dice, Zacarías le dice: no vas a hacer las cosas en tus fuerzas, nada lo vas a hacer con esfuerzo, sino con el poder de mi Santo Espíritu, dice. A veces queremos hacer nosotros las cosas en nuestras fuerzas. Queremos que todo se nos dé en nuestras fuerzas. Queremos que todo funcione en nuestras fuerzas. Queremos que todo camine como yo quiero en nuestras fuerzas, pero careciendo la llenura del Espíritu Santo.
Y déjame decirte que si la iglesia no nos llenamos, no volvemos a las sendas antiguas, no volvemos a apasionarnos por la presencia, no volvemos a esos ayunos, no volvemos a las vigilias, créeme que realmente estamos careciendo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces todo es por fuerzas. ¿Usted no se ha dado cuenta que todo mundo corre? Corren para un lado. Se encuentra el hermanito, ¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo va? Y corre. El otro, ¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo va? Y corre. ¿Por qué? Porque a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para poder ser usado, para poder ser levantado, para poder ser restaurado, tenemos que volver a las sendas antiguas. Preguntemos dónde están esas sendas antiguas. Y por eso les dice el Señor, así en Zacarías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Si nosotros estamos en ese camino, porque a veces es más grande el desespero que la presencia, porque a veces es más grande la ansiedad, la angustia, que la misma presencia del Señor. Porque estamos en el camino, pero no estamos en las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas es volver a apasionarnos por el Señor. Cuando tú vienes a Él, y por eso el Señor, vamos a leer ahí en Jeremías, que el Señor se indigna con el pueblo de Israel. ¿Por qué está indignado? Porque ellos tienen mucho conocimiento, tienen muchas cosas, pero están en un camino que no es el que Dios quiere que estén. Si nosotros queremos experimentar el poder de Dios, es que la iglesia tiene que parar y preguntar por las sendas antiguas. Somos nosotros. Mire lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, por favor. Vuelva hacia atrás. Segundo de Crónicas, por favor. Está ahí enseguida de Reyes. Segunda de Crónicas. Dios veía que el pueblo de Israel estaba viviendo desordenadamente. Dios veía eso y por eso les dice: deténganse y párense y pregunten por las sendas antiguas. Y mire lo que Dios vuelve y les dice al pueblo de Israel en Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. Dice así: si se humillare ¿quién? Mi pueblo, o sea, su iglesia, la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice. O sea, ¿la iglesia invocaba el nombre del Señor? Sí. ¿La iglesia, el pueblo hablaba de Dios? Sí. Pero ellos no estaban humillados. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren ¿quién? Mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no estaba hablando al impío. Dios estaba llamando a su iglesia a que se vuelva, a que se arrepienta, a que invoque, a que clame. Pero ¿qué tenían que clamar? El nombre del Señor. Tenían que volver a esas sendas antiguas. Esto no era para el pecador.
Dios no estaba llamando al pecador. Dios estaba llamando a una iglesia a que se vuelva a las sendas antiguas. Dios estaba llamando al pueblo a reflexionar y a volver a las sendas antiguas. Ese texto que acabamos de leer, ese texto no es para el pecador. Ese texto es para la iglesia. Por eso dice el Señor, si se volviere mi pueblo, está hablando de su iglesia, de su pueblo, no está hablando del impío que no conoce al Señor. Está hablando de la iglesia. Y por eso dice, si se volviere mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Eso estaba. Pero ¿sabes qué me impacta? Vuelve a Jeremías, por favor, capítulo 6. Y cuando tú miras ahí Jeremías y acabas de ver lo que dice Crónicas, por eso es que hay un reclamo de parte de Dios de volver a las sendas antiguas. Dios está diciéndole, vuelva. El descarrio de Jerusalén, el descarrio del pueblo del Señor, no fue lo único que le indignó al Señor. El descarro del pueblo, el descarrio del pueblo de Jerusalén no fue lo único que le indignó y lo invitó a volver a las sendas antiguas, sino que fue otra cosa también. ¿Sabes también por qué se indignó el Señor? El Señor vio que el pueblo de Israel, el pueblo estaba descarriado, el pueblo estaba mal, y Él los llama, pero lo que Él llama al pueblo, y estaba dolido y estaba enojado con el pueblo, no solamente fue por el pueblo también, sino mira por qué también estaba indignado el Señor. Mira el verso 13 y el verso 14 de Jeremías capítulo 6. Y mira por qué el Señor estaba indignado también. Dice así el verso 13 de Jeremías capítulo 6. ¿Qué dice, iglesia? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Mírame quién es más. ¿Qué más hay? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañadores, dice. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo que paz, paz, y no hay paz. ¿Usted sabe por qué estaba indignado también el Señor? La Biblia dice que los sacerdotes, los profetas, líderes estaban haciendo lo malo delante del Señor. ¿Estaban haciendo qué? Lo malo. Eran profetas, eran predicadores livianos. Veían el problema, la condición del pueblo que estaba en pecado, pero ellos nunca llamaron al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Eran predicadores livianos, nunca los llamaron. Nunca llamaron al pueblo. ¿Qué estaba pasando? No solamente el pueblo estaba descarriado, no solamente el pueblo estaba haciendo lo malo, sino que también en los profetas, en los sacerdotes y en los líderes había avaricia. Y eran mentirosos. A ellos no les importaba el pueblo. A ellos no les importaba era esto, la avaricia. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? ¿Está el pueblo mal? ¿La iglesia mal? A estos profetas no les importaba la condición del pueblo. Y por eso fue la indignación del Señor. Y dice el verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, dice. Y desde el profeta, ve ahí metió al predicador.
y desde el profeta, desde el sacerdote, y todos son ¿qué? Engañadores. O sea que los pastores, los profetas, no les gustaba sino engañar al pueblo. Y veían la condición del pueblo, veían que el pueblo estaba mal, y a ellos lo que les importaba era la condición, les importaba el dinero. Y les decían: pueblo, vamos a ver la gloria de Dios en este día. Viendo que era una mentira. Ellos estaban mal. Pero estos predicadores mentirosos, no les importaba el estado ni la condición del pueblo en la que se encontraban, sino por lo contrario. En el verso 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, o sea, acariciándolos. Y mire lo que dice, diciéndoles: paz, paz hay en este lugar, les decían. ¿Cómo ve usted cree que va a haber paz cuando el pueblo estaba viviendo perdidamente? ¿Cómo cree usted que la gloria de Dios iba a haber cuando los profetas, los sacerdotes, los líderes estaban engañando al pueblo y estaban haciendo lo mismo que el pueblo estaba haciendo? ¿Cómo cree usted que va a haber paz en una así? No hay paz. El pueblo descarriando y el pueblo siendo lo contrario. Y estos predicadores livianos predicaban cosas que el pueblo le gustaba oír. Eso no se preocupe, tranquilos, les decía. Hoy vamos a hacer un culto de milagros. Hoy vamos a ver la gloria de Dios, les decía. Hoy vamos a sentir el chiquiná y la presencia de Dios. Cuando realmente Dios no estaba allí. Dios estaba indignado. Dios estaba llamando a su pueblo y a los pastores a que vuelvan a las sendas antiguas. Y hoy está lleno en la tierra de pastores livianos, de pastores que no predican sobre el pecado, sino solo predican de mensajes de prosperidad, de cómo llevarte al éxito, de cómo salir de la escasez a la abundancia, de la tristeza al gozo, pero no te llevan a un mensaje realmente que te confronte y te lleve a volver a las sendas antiguas. Eso es lo que vemos aquí. Cuando tú lees Jeremías le tocó en ese tiempo lo más duro, porque era un pueblo muy rebelde. Pero también a Jeremías le tocó unos pastores y unos profetas que no les preocupaba sino la lana de las ovejas. Paz, paz. Decían: no, vamos a ver la gloria de Dios. Eran profetas livianos, eran predicadores livianos. No les importaba cómo estaba la condición del pueblo. Y hoy en día se ve lo mismo. La gente va a un lugar, a una congregación pequeña donde hay 30, 40, 50 y dicen: ahí no está el poder de Dios. Creen que el poder de Dios está donde hay miles. El poder de Dios está donde hay una iglesia que ama la presencia del Espíritu Santo. El poder de Dios está donde hay una iglesia que ama el volver a las sendas antiguas. Entonces ahí está el poder de Dios. Y hoy se han levantado una cantidad de predicadores a predicar unos mensajes los cuales Dios nunca los permite ni los habla en la Biblia. Dios solamente vino a predicar salvación para su pueblo. ¿De qué predicó Juan el Bautista? De arrepentimiento. ¿De qué predicó Jonás? ¿De qué predicó Jonás cuando le dijo el Señor: ve a Nínive? Era una nación que ya estaba condenada, pero el Dios le dijo: yo siento paz, yo siento dolor por esa nación de Nínive. Le dijo: ve, Jonás, y ve a ellos, porque yo sé que no todos se perderán, sino predica el evangelio de arrepentimiento. ¿Y qué dijo Jonás? Arrepentíos, les dijo. Duro fue Jonás, ¿sí o no? ¿Después de qué?
Después de que lo saca de la boca del pez, porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Jonás no quería predicar el evangelio conforme Dios le decía, sino Jonás dijo: no es mejor aquí al mar. Pero le dijo el Señor: no, así te escondas en el mar, yo de ahí te saco. Jonás predicó ¿de qué? Del arrepentimiento. Juan el Bautista predicó ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y Jesús de qué predicó? De arrepentimiento. Y hoy en día, ¿de qué se oye predicar? De venga, hagamos seminarios de prosperidad, eventos de prosperidad, cómo salir de la pobreza a la riqueza. Eso no está llamado, a eso Dios no nos llamó. Y mira estos pastores, estos profetas que Jeremías habla acá en la palabra, dice que eran pastores y profetas que engañadores, y engañaban al pueblo con mentiras, diciéndoles: aquí está la presencia de Dios, aquí está la gloria de Dios, cuando Dios no estaba ahí. Lo que Dios estaba era indignado con ellos, con el pueblo y con los predicadores. Estaba indignado. ¿Y qué nos dice hoy Dios acá terminando? Volved a las sendas antiguas. ¿Qué quieres sentir tú en tu vida, varón y mujer? ¿Qué quieres experimentar en tu vida, iglesia? ¿Quieres volver a vivir esos tiempos de antes, cuando empezaste con el Señor? Cuando amabas la presencia del Señor, cuando amabas la obra del Señor, cuando anhelabas llegar a tu casa y postrarte en la presencia del Señor. Y por eso es que el Señor ha venido diciendo: meditad en vuestros caminos, haced un alto y volved a las sendas antiguas. Es volver a buscar la presencia de Dios. ¿De qué te sirve tenerlo todo? ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo si al final perdiere su alma? Dice la palabra. ¿De qué nos serviría caminar un camino de 10, de 15, 20 años en el camino perfecto que es Cristo y vivir una vida totalmente contraria a lo que Dios quiere que yo viva para Él? ¿De qué nos serviría? De nada. Habríamos perdido todo. Pero si en este momento hacemos un alto donde empezó nuestro primer lugar, donde empezó nuestra amistad con Él, si en este instante hiciésemos un alto y nos dijéramos, nos examináramos y preguntásemos cómo hemos caminado hasta el día de hoy y por dónde perdimos el camino de las sendas antiguas, créame que todos nos duraría todo el día aquí pidiendo misericordia a Dios. Todos nos postraríamos aquí, duraríamos todo el día y la noche pidiendo la misericordia de Dios, porque hemos perdido las sendas antiguas. Hemos perdido esa pasión por Él. Hemos perdido ese amor por Él. Pero Dios nos ama y dice: vuelve a esas sendas antiguas. Vuelve a enamorarte de mí, dice el Señor. Vuelve a anhelarme como me anhelabas. Vuelve a amarme como me amabas al principio. Cierra tus ojos ahí, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.